Un gusto a ambos, gracias por acompañarnos. A ver, aunque el gobierno federal ha minimizado la violencia en el país y presuma una disminución generalizada de los delitos, pues la realidad parece ganarle a esa ficción. Vemos ahora el caso de Tamaulipas, el de Guanajuato y muchísimas otras entidades que están cursando por un momento de muchísima violencia. Precisamente es en el manejo de los datos en donde cabe la pregunta, pues ¿hay manipulación de la información? ¿Se está manipulando esta realidad? Les pongo el tema sobre la mesa, me despido, los veo mañana. Gracias, Magda. Bueno, es difícil de alguna forma poder decir que se estén manipulando directamente los datos. Lo que me parece es que los datos se analizan desde perspectivas diferentes, Víctor, y es exactamente lo que parece que está ocurriendo. Hoy el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad, presume disminuciones en los delitos. Pero si nos vamos a hacer comparativos mes a mes, comparativos de trienio contra trienio, si nos vamos sexenio contra sexenio, nos encontramos que lamentablemente el tema de la violencia y concretamente los homicidios dolosos como el delito más grave del cual estamos padeciendo los mexicanos, lamentablemente viene aumentando. Revisando los datos del mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encontramos que el mes de mayo de este año ha sido el de mayor número de asesinatos, ¿sí? Ahí lo ve usted precisamente en su dato. Esto es precisamente de acuerdo a carpetas de investigación, pero hay que recordar que hay carpetas de investigación que están en una sola carpeta, hay varios homicidios. Y por eso, de acuerdo al mismo dato del secretariado, tenemos que el mes de mayo del 2021 tenemos 2.963 homicidios, que esto de alguna forma es mucho, Víctor. Lamentablemente es un tema de la violencia no ha venido disminuyendo. Y luego, si nos enteramos de este tipo de masacres, de esta cacería que hicieron grupos delincuenciales en Reynosa el fin de semana, el sábado concretamente, que salieron materialmente a cazar ciudadanos que nada tenían que ver en una guerra de criminales, sino son ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, que fueron asesinados en Reynosa por estos grupos armados y que la autoridad, como bien lo planteaba Magda, pues parece que la autoridad es dejar hacer, dejar pasar, y esto es una desgracia para nuestro país, Víctor. Dos temas que pones en la mesa, Raúl, de los cuales nos llevaría largo rato analizarlos en detalle y del cual yo coincido. En este país tenemos una larga tradición de no saber contar, y cuando tenemos la posibilidad de tener números, bueno, damos nuestro propio balance de esos números. O sea, los números no mienten como tal, pero sí mienten los políticos con los números como son. Esta manipulación que tú dices no me extraña, dado que también pues parte del hecho de que son datos que se van configurando a partir de la información que generan los municipios, los estados y luego los estados, la federación, y cada uno de ellos pues pasa por su fiscalía y tiene sus propios conflictos y sus propias tensiones. Y eso que dices tú explica perfectamente bien. En una sola carpeta a ti te ponen este delito, hay un delito y te enseñan la carpeta. Lo que no te dicen que en ese delito aparecen 4 o 5 fallecidos, y entonces ahí es donde empieza el juego de las interpretaciones y de cómo lo veo y la realidad es la que se vive en los estados. Habría que irse a los estados y ver lo que, por ejemplo, y paso al caso de Tamaulipas, que para mí, Raúl, es un ejemplo acabado de la problemática que se vive en el país. La pregunta es, van a estas alturas, si mal no tengo el dato, 23 personas fallecidas. La mayoría de ellos gente inocente totalmente, que tuvo la mala suerte de estar en el momento incorrecto. La pregunta es, ¿cómo se pudieron pasear esos convoyes, esas células, sin que nadie interviniera, Raúl? La única explicación. Así es, el caso de Reynosa es dramático. Es dramático, y eso lo reflejamos en otras partes. Nos vamos a Guanajuato y es el mismo esquema. Gobernadores incapaces, ineptos, que aparte no tienen ni credibilidad, porque ya ves el caso del gobernador de Tamaulipas, cómo está cuestionado, exigiéndole a la federación que participe. Hombre, ahí está ejemplificada por qué la violencia en este país, Raúl. Perdón, te quité la palabra. No, mira, lo que quería comentar es que precisamente estas camionetas, porque eran convoys de personas armadas, civiles armados en convoys, que llegaron de colonia en colonia, ¿sí? Como después del primer ataque, ¿sí?, no actuó la policía. Este hecho está ocurriendo a unos cuantos kilómetros de la zona militar,
de allá de Tamaulipas, de Reynosa, a unos cuantos kilómetros de la frontera, allá precisamente ya con Texas. Estamos, y los delincuentes anduvieron de colonia en colonia, matando gente, y no hubo autoridad que le hiciera frente. Y esto es exactamente lo que analizamos hoy cuando escuchamos a la secretaria de Seguridad y al secretario de la Defensa Nacional, que ya casi tenemos 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Sí, pero queremos ver a la Guardia Nacional confrontando, enfrentando estos grupos criminales y no lo que parece ser que es dejar hacer, dejar pasar. ¿Quiénes? Y hoy decía uno de los editoriales que me leí esta mañana, Víctor, ¿qué es lo que ha pasado en este sexenio del presidente López Obrador? Solamente dos cosas han crecido, ¿sí? El número de elementos del ejército y diversas actividades que se les han dado, ¿sí? Y el crimen organizado. Eso es lo único que ha crecido en este sexenio, lamentablemente, ¿sí? Y por un lado, como ya lo decíamos hace unos minutos, el Ejército y la Guardia Nacional dedicadas a otras muchas actividades, construyendo Tren Maya, construyendo el tren del Istmo de Tehuantepec, construyendo aeropuertos, ¿sí? Construyendo sucursales bancarias, administrando puertos, ¿sí? Distribuyendo vacunas. A ver, es muchas las actividades, pero la parte esencial del Ejército, de la Guardia Nacional, debería de ser el cuidar a los ciudadanos, el cuidar a los mexicanos. Y eso es lo que no hemos visto hasta el momento. Con esto queda perfectamente claro que esa política del presidente López Obrador de abrazos, no balazos, es un rotundo fracaso con los datos que estamos dando a conocer. De acuerdo a lo que dicen los que saben del tema, Raúl, como Alejandro Job y Víctor Hernández, que ha estado con nosotros en estos espacios, también que es analista y que fue militar, la explicación va en dos rumbos. Primero, estamos hablando de fuerzas militares, soldados, que no es su vocación el trato con el ciudadano. Ellos están educados y formados para la confrontación directa, para lo que es el enfrentamiento directo. No para lo que es un trato ciudadano, no para lo que son derechos humanos, ellos reciben órdenes y ejecutan las órdenes, es su formación y su vocación natural. No se ha podido romper ese esquema a pesar de la supuesta capacitación que se les ha dado. Y el otro factor tiene que ver en que se supone que coadyuvan, fíjate la palabrita, coadyuvan con las fuerzas locales que son las responsables realmente de dar la seguridad. Pero ¿dónde quedan esas fuerzas locales entendiéndolas como los policías municipales o estatales? Están francamente en el olvido. O sea, cualquier policía municipal que lo ves empieza por su sueldo, empieza por sus prestaciones, por su capacitación, no tienen seguro. ¿Tú crees que se van a jugar la vida? Y son de manera natural los más cooptados. Estaba yo escuchando la información de que los cazan, averiguan dónde viven y cuando ya están francos van y los buscan. Dime tú, ¿qué policía va a poder resistir ese tipo de presión de una fuerza que ahora ya se compara con la del ejército? Porque así pasa con los cárteles, están en el nivel del ejército, capacitación militar, armas, capacidad de fuego y por lo que veo hasta capacidad logística para moverse, como ocurrió en Reynosa. Tienes toda la razón y es exactamente. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado? La respuesta es precisamente con las Fuerzas Armadas, que la capacidad de fuerza que tiene es inigualable, no hay comparación, pero se ha decidido no confrontarlos. Esa es la política que actualmente se ha decidido, lamentablemente, sí, que ni siquiera se está confrontando a los delincuentes del crimen organizado que como ayer, como el sábado pasado, pues lamentablemente salieron de cacería estos criminales, sí, contra la ciudadanía común de Reynosa. Y eso lamentablemente es muy triste porque hoy el presidente da instrucciones al coordinador jurídico que no era para haber hecho una respuesta con toda la fuerza del Estado para capturar a esos delincuentes y hacerlos pagar su culpa, pero no tendría ni siquiera que dar instrucciones el presidente para eso. Sí, tendría que ser una respuesta automática, una respuesta donde el ejército, lo hemos visto, cuando hay una instrucción de poder actuar, lo actúan. Ahí está el Marro en Guanajuato. Quisieron actuar contra el Marro, llegaron. Pero con los demás, híjole, pues parece que hay una gran tolerancia. Esa es parte de la visión equivocada que se ha tenido, Raúl. Hemos pensado, o al menos así nos han vendido las autoridades, que eliminando cabezas es como se puede arreglar el problema. Ya vimos que no.
Las cabezas es lo menos importante, sobre todo cuando son cabezas que ya son visibles, inmediatamente son cartuchos quemados dentro de lo que es el crimen organizado. Y evidentemente es una estructura tal que rebasa la misma fuerza del Estado, que rebasa la cuestión local. Y quitas a uno, surge el otro, y eso ya lo sabemos. Y la otra, querer pensar que con este tipo de confrontación directa, de arreglos en lo oscurito tal vez, no lo sé, no lo sé, o arreglitos de paz y yo te dejo actuar, pero no te metas con la ciudadanía y vamos a hacer alianzas de buena fe, tampoco funcionan. Dos grandes fracasos que ha intentado el gobierno actual, porque así lo entiendo que así lo ha querido hacer, y que esos abrazos y besos demostraron que no funcionan. No funcionan. Y detrás de esto, Raúl, hay que insistir. ¿Por qué no funcionan? Por la corrupción. Porque no podemos negar, no se puede esconder que aquí las autoridades están involucradas. ¿Cómo explicas lo de Reynosa? ¿Cómo explicas la falta de acción de los policías? Kilómetros, a 3 kilómetros de la zona militar, ¿sí? Con un cuartel de la policía en la esquina. A menos de 3 kilómetros de la sede de la 8ª Zona Militar, a 10 minutos del complejo de seguridad de la Policía Estatal se da todo esto, y los señores estuvieron paseándose como si estuvieran en un día de fiesta, tirando bala por todos lados, matando gente, y nadie hizo algo. ¿Tú crees que estas personas no sabían perfectamente bien que estaban trabajando con toda la impunidad? Bueno, eso se repite en otras partes del país, desafortunadamente también. Lamentablemente, Víctor, sí, es un tema grave lo que está ocurriendo, y no se ve cómo la autoridad va de alguna forma a retomar el tema, ¿no? O sea, me parece que estamos en una encrucijada y desde luego muy, muy peligrosa, donde los criminales siguen creciendo y donde las autoridades están dedicadas a otro tema que no es precisamente el de la seguridad. Lamentablemente, a pesar de que quieran decirnos de que han disminuido los delitos del fuero federal, los datos mes a mes, los datos si los comparas sexenio tras sexenio, trienio tras trienio, lamentablemente las cosas no están bien. En fin, hay tema, Víctor, hay tema desde luego para seguir analizando, y ojalá, esperamos que la autoridad actúe a favor de la seguridad de los ciudadanos. Dicen que mal comienza el que ahorcan el lunes, ¿no? Y aquí la verdad, esta tragedia de estos 23 muertos, en cualquier otro lugar del mundo, Raúl, movería a cambiar cabezas, a quitar personas y a reestructurar toda una estrategia. No debemos perder esa capacidad de indignación y de asombro. 23 personas muertas en unos cuantos minutos, horas, es algo inaudito, peor que si estuviéramos en una guerra civil, mi querido Raúl. Con eso me despido yo también.